En la fecha vamos a tener el webinario sobre el tema prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya vamos a hablar de prevención y gestión de riesgos. Son dos temas incluidos en este mismo webinario. Esto lógicamente está dirigido a directores y gerentes de los sujetos obligados por la ley de cada país, ¿verdad? En cuanto a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a empleados de los sujetos obligados, a oficiales de cumplimiento y profesionales interesados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Sabías que las empresas financieras y no financieras reciben el ataque constante de los lavadores de activos y de los financiadores del terrorismo? Dime que sí, que los gobiernos y las instituciones internacionales relacionadas al lavado de activos cada vez más preocupados por este flagelo. En este webinario te voy a revelar el nuevo enfoque de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, orientado al enfoque basado en riesgos y los pasos necesarios para su implementación. Entre los pasos necesarios para su implementación tenemos, primero, el conocimiento de reglamentos enfocados a la gestión de riesgo, debida diligencia del cliente, matriz de riesgo de calificación de riesgo de clientes, matriz de autoevaluación de riesgo de la empresa y, por último, identificación de operaciones inusuales o sospechosas. Hay un mal más peligroso que el lavado que afectan a las empresas. Es la pregunta que hago. Si hay alguna cosa más peligrosa. La prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es el tema principal para los gobiernos, las empresas, los empleados, directores, los clientes y proveedores. Así, convertirse en un profesional experto en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la gestión de riesgo es una oportunidad de ayudar a las empresas a luchar contra este flagelo y al mismo tiempo una oportunidad a los profesionales de recibir reconocimiento y crecimiento profesional y así ganar más dinero. Todas las empresas financieras y no financieras son atacadas por el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y necesita una respuesta ahora. Ahora mismo necesita una respuesta. Ser un profesional experto en la prevención del lavado de activos otorga la mayor credibilidad y confianza para la lucha contra este mal. Los más de 18 años de experiencia en este tema, la capacitación de más de 3.000 empleados de instituciones financieras, aproximadamente 12 consultorías en prevención y gestión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y los estudios realizados en el país y en el exterior son suficientes muestra de mi credibilidad y confiabilidad. Sobre este punto, apenas terminé mis estudios de doctorado después de 4 largos años
vuelto a la superintendencia de bancos, me encuentro con la gran sorpresa de que en vez de necesitar expertos en finanzas, necesitaban a un profesional de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cosa que nunca estudié formalmente en la facultad, ni en mi maestría, ni en el doctorado en el exterior. Imagínense. Y de la noche a la mañana me encuentro dirigiendo a un grupo de inspectores, para lo cual debería aprender rápidamente todo lo relacionado a la prevención y gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De una de las entidades vigiladas recogí un manual de prevención de una casa de cambio del Uruguay y comencé a estudiarlo profundamente. Además de eso, las leyes y reglamentaciones antilavado de dinero en el país. Por suerte que en esa época, estamos hablando de básicamente antes del pasado los 2000, no había mucha reglamentación. Había una ley y su reglamentación que no llevaba más, que no tenía más de 15 páginas. Esa parte era fácil. Lo que era difícil es la parte, aprender la teoría y la práctica de prevención y gestión de riesgo. En ese momento descubrí, haciendo mi investigación, descubrí que había 4 elementos de un programa de prevención. A eso se refería básicamente a sistemas y procedimientos que se materializaba en el manual de prevención. Había un requerimiento de que en la empresa obligada debería existir un oficial de cumplimiento, debería tener una auditoría interna y externa, y por último, tener un entrenamiento sobre prevención de lavado de dinero. También descubrí que teníamos un procedimiento muy viejo ya en esa época de identificación y conocimiento del cliente. Hoy a ese procedimiento se le llama debida diligencia del cliente. Al mismo tiempo, descubrí también que necesitamos calificar a los clientes conforme al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y no solo a los clientes, sino también deberíamos realizar una autoevaluación de la entidad. Además, se requería, por último, identificar las operaciones inusuales y, consecuentemente, las operaciones sospechosas. Así, en tiempo récord, pude sacar el primer reglamento antilavado de dinero, utilizando el enfoque basado en riesgo para las entidades financieras, alrededor del 2004. Y comencé su divulgación en aproximadamente 4 años, capacitando a más de 3.000 empleados de instituciones financieras en todos los sectores, bancos, financieras y casas de cambio, principalmente. Y eso, lógicamente, me llevó a convertirme en uno de los mayores expertos de prevención del lavado de activos, con una metodología propia, basado en el enfoque en riesgo, que como vamos a ver posteriormente se iniciaba con la identificación y conocimiento del cliente, o llamado hoy debida diligencia del cliente. Pasaba por la clasificación del cliente, la autoevaluación de riesgo de la entidad, terminando por último en la identificación de operaciones inusuales y sospechosas.
Con todo esto gané, lógicamente, posicionamiento y autoridad en el tema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí estamos hablando de prevención y gestión de riesgo, dos temas en uno solo. Yo estuve donde tú estás, con carencia de conocimiento y experiencia en la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos. Y gracias al esfuerzo personal, pude convertirme en poco tiempo en uno de los mayores referentes en el tema. Esto puede ser tu caso. La gran mayoría de las empresas se enfrentan con el problema de ser utilizadas para la canalización de recursos para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lógicamente, las entidades financieras y los otros sujetos obligados tenían dificultad, tenían una falta de conocimiento, experiencias en la aplicación de procedimientos de gestión de riesgo. No sabían clasificar a los clientes y realizar la autoevaluación de riesgo. Ese es el dolor que enfrentaba, o el problema dolor que enfrentaba las entidades financieras. Como sabemos, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una realidad del país, del mundo y las empresas. Muchas de las operaciones realizadas por las empresas son alcanzadas por este mal. Consecuentemente, debemos darle frente con un enfoque formalista, que no son suficientes. Este fue al inicio, llamado también en la literatura profesional de elementos de prevención del lavado de dinero. Faltaba procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo, conocido actualmente como enfoque basado en riesgo. También llamado en la literatura profesional de etapas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, existían dos enfoques, el enfoque formalista y el enfoque basado en riesgo, actualmente. Consecuentemente, en este webinar te voy a revelar un nuevo marco innovador que cambia el enfoque de cumplimiento formalista al enfoque basado en riesgo. Para llevarlo a la práctica, te voy a revelar algunos pasos necesarios para la prevención y gestión de riesgos y que son en principio, conocimiento de reglamentos enfocados a la gestión de riesgos, debida diligencia del cliente, matriz de riesgo de calificación de clientes, matriz de riesgo de autoevaluación de riesgo de las empresas, identificación de operaciones inusuales y sospechosas. Con este nuevo enfoque tiene como objetivo poner énfasis en la identificación de los riesgos, medición de los riesgos inherentes, la medición de los controles y la medición de riesgos residuales, el monitoreo continuo de las operaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo que esta es la metodología correcta para prevenir y gestionar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Existen algunas objeciones sobre estos dos temas trascendentes que resulta muchas veces difícil diferenciar lo que es procedimiento de cumplimiento formalista y procedimiento de gestión de riesgo. Y vamos a tratar de diferenciarlo, ¿verdad? Lo primero, o sea, el procedimiento de cumplimiento formalista se refiere a los procedimientos de prevención. Esto es lo que
encontramos en los manuales de prevención, en los viejos manuales de prevención. Y lo segundo, que se refiere a la identificación, medición y controlar los riesgos y monitoreo, es lo que actualmente todos los manuales de prevención enfocados al riesgo comienza con eso, con la parte de gestión de riesgo. Cuando hablamos de elementos de prevención o de cumplimiento formalista, podemos encontrar algunos procedimientos conocidos como la aplicación de la debida diligencia, o sea, el requerimiento de información de identificación y conocimiento del cliente, la actualización del legajo de clientes. En base a esto, preparar el perfil del cliente, establecimiento de las alertas, el monitoreo de las operaciones, identificación de operaciones inusuales o sospechosas, reporte de operaciones inusuales, etc. Esas serían las actividades que se aplican en el tema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el tema de gestión de riesgo, la cosa se limita a identificar, medir, controlar y monitorear los eventos de riesgo presentes en la clasificación de clientes y en la autoevaluación de riesgo. En la literatura profesional, a la gestión de riesgo se le llama también etapas en algunas legislaciones. En el caso colombiano, por ejemplo, recibe el nombre de etapas a la gestión de riesgo y a la parte referente a la prevención del lavado recibe el nombre de elementos. Y también esto, lógicamente, se recoge en las nuevas reglamentaciones enfocadas al riesgo. Nosotros vamos a estudiar con mucha atención o basarnos en la reglamentación peruana, que fue básicamente adoptada por Paraguay, Argentina y los países centroamericanos. Entonces, básicamente existen dos tipos de reglamentaciones. Uno que se basa en la reglamentación colombiana y otra en la reglamentación peruana. Pero actualmente la gran mayoría de los países está adoptando la reglamentación peruana. Bueno, eso, como vemos, comienza con la identificación, la parte de gestión de riesgo, comienza con la identificación, pasamos a medir el riesgo inherente, evaluamos los controles que se implementan y por último resulta el riesgo residual. Debemos hacer el monitoreo y aquí surgen acciones de prevención del lavado de dinero. Por último, debemos diseñar controles y surge como resultado la parte de controles. Por otro lado, tenemos también partiendo de la segmentación e identificación, tenemos el seguimiento de transacciones, análisis de las operaciones sospechosas y termina con el ROS. O sea, como ven ustedes, aquí tenemos tres productos básicos: el ROS, los controles y las acciones de monitoreo. En otras palabras, cuando hablamos de gestión de riesgo, lógicamente comenzamos con la segmentación, la identificación del riesgo, la medición del riesgo inherente, la evaluación de los controles, la medición del riesgo residual. Y una parte muy importante es el monitoreo. Cuando hablamos de detección, lógicamente comenzamos con la segmentación y los perfiles del cliente. A esto le agregamos la necesidad de conocer el mercado, el diseño de alertas
la definición de herramientas y el seguimiento de transacciones y que culmina con el análisis de operaciones sospechosas.